Gracias por esta oportunidad que nos da de alabar tu nombre, de reunirnos para no solamente expresarte con la gratitud de nuestro corazón, con las alabanzas, sino también de edificarnos con tu palabra. Gracias por habernos hecho dignos de pertenecer a tu pueblo, a tu iglesia, a la iglesia que tu Hijo Jesucristo compró con su sangre. Gracias por habernos adoptado como tus hijos. Ahora en este momento te pedimos, Padre, que tú hable a nuestras vidas. Háblanos, Señor, por tu palabra. Te suplicamos que tú suplas la necesidad espiritual que tú sabes que tenemos. Guíame, mi Dios, en esta oportunidad a tu siervo, para que yo pueda fielmente exponer lo que tú quieres que tu pueblo escuche, lo que tú quieres que cada oyente que va a ser expuesto a esta exhortación escuche. Guíanos, Señor. Bendice nuestra vida con tu palabra en este momento. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Hoy vamos a hablar de bendición. Si ven el título, y también lo que lo vieron en las redes, vamos a hablar de que Dios siempre bendice a sus hijos. Dios siempre bendice a su pueblo y tenemos como cita bíblica principal, como que sustenta esta exhortación de hoy, el capítulo 1 del libro de Efesios. Aunque están allí, siempre usamos versículos de referencia, un versículo, pero es para abordar el pasaje de manera más amplia. Lo usamos como referencia porque usualmente en estos versículos que utilizamos está como el mensaje central de las predicaciones que vamos a estar poniendo. Así es que tienen como base bíblica Efesios 1, 3, 4, pero vamos a abordar hasta el 14, 1 hasta el 14 de Efesios. Y para comenzar a hablar de la bendición de Dios, de que Dios siempre bendice a su pueblo, a sus hijos, yo quiero que nos hagamos esta pregunta en nuestra mente. ¿Por qué es necesario que hablemos de la bendición de Dios? ¿Por qué es necesario que nosotros, a la luz de la Biblia, sepamos que Dios bendice a sus hijos? Eso nosotros implícitamente lo sabemos, que Dios bendice a sus hijos, que Dios bendice a su pueblo. Sabemos que es promesa de Dios. Ahora, ¿de qué manera Dios nos bendice? ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿De qué manera la Biblia enseña que Dios nos bendice? Y nosotros, aunque lo practicamos muchas veces, ¿verdad?, con frecuencia, en nuestra cultura, nosotros practicamos la bendición. Por ejemplo, nosotros tenemos como cultura pedirle la bendición a nuestros padres. Y los padres respondemos a los hijos, Dios te bendiga, impartiendo bendición sobre los hijos. Los cristianos, unos a otros, nos saludamos con un Dios te bendiga. Dios te bendiga. Eso es culturalmente lo hacemos nosotros de diferente forma. Ahora necesitamos aprender y comprender por la Biblia cuál es el origen, cuál es el significado de esa bendición. ¿Qué implica eso en la vida de una persona que ha conocido a Dios? La bendición según lo que la Biblia enseña. Y es necesario que nosotros conozcamos a través de la Biblia el origen de esta bendición, porque esto nos va a dar a nosotros una conciencia de la importancia que esto tiene en nuestra vida diaria y en los tiempos que vivimos. Para hablar de la bendición que Dios imparte a sus hijos, a su pueblo, yo quiero hacer un poquito breve, entrar un poquito en el contexto histórico de lo que es la bendición a la luz de la Biblia. Cuando miramos en la Biblia, vemos que en el Antiguo Testamento Dios hizo un pacto. Dios hizo un pacto con su pueblo de bendecirlo. Y ese pacto le garantizaba al pueblo de Dios la bendición, valga la redundancia de Dios, la promesa de Dios que iba a caminar con ellos. A este pueblo del viejo pacto, del Antiguo Testamento, este pueblo que caminó en el desierto. Le hizo un pacto de guardarlos, de cuidarlos, de proveerle agua, de proveerle alimentos, de cuidarlos de sus enemigos. Era un pueblo que caminaba por un desierto y que tenía muchas necesidades. Tenía necesidad de agua, sabe que el desierto es característico por no tener agua o casi nada de agua. También no hay alimento porque allí no se da nada. Y aparte de eso, en ese peregrinar del pueblo de Dios por el desierto, tenían muchos enemigos también, con los cuales tuvieron que enfrentarse. Y cuando uno extrapola ese vivir del pueblo de Dios al día de hoy, hay muchas necesidades de las cuales los seres humanos tenemos hoy y hay muchos enemigos que enfrentamos. O sea que cuando nosotros vemos estas historias bíblicas, es bueno hacer siempre un paralelo,
que aunque estas fueron cosas específicas para el pueblo en ese momento, vemos el accionar de Dios con su gente, cómo Dios trata, cómo Dios brega con su gente, con lo que son de Él. Entonces es bueno que nosotros veamos esta historia. Vemos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, en los versículos del 3 al 6 específicamente, se centra lo que fue la bendición que Dios promete a su pueblo. Y promete, dice la Biblia en Deuteronomios 28, versículo 3 al 6, aquí hablando de esta bendición que Dios prometió al pueblo. Dice, bendito serás en la ciudad, o sea, Dios bendiciendo a su gente. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el producto del suelo, el fruto de tu grano, el aumento de tus vacas y las crías de tus ovejas. Benditas serán tus canastas y tus artesas. Bendito serás cuando entres y bendito serás cuando salgas. Dios imparte una bendición y le hace una promesa de bendecir a su pueblo. Eso fue algo que Dios lo impartió a través de Moisés para que el pueblo supiera con qué tipo de protección contaba, con qué tipo de cobertura contaba de parte de Dios. Y esto se relaciona mucho a esta oración también que nosotros muchas veces nos recordamos aquí en la iglesia, que está en el capítulo 6 de Números, lo que fue la famosa oración sacerdotal, que fue una oración también que Dios le dio a Moisés para que la impartiera al pueblo. Le dijo, de esta manera tú vas a bendecir a mi pueblo. Moisés, como un sacerdote de Dios, el Señor le instruyó a que bendijera a su pueblo de esa manera. Y voy a recordar esta oración que se encuentra en Números capítulo 6, versículos 23 y 24. Dice aquí el Señor hablando a Moisés, dice, habla a Aarón y a sus hijos, Aarón como el encargado de los sacerdotes, y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, y les diréis, el Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así invocarán mi nombre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Hago este preámbulo histórico del libro de Deuteronomio y del libro de Números, porque este pasaje del cual vamos a estar meditando, reflexionando hoy en el libro de Efesios, este pasaje de Efesios tiene una correlación con estos pasajes que acabamos de leer, con esta bendición que Dios dio a su pueblo, para que podamos entender el carácter de Dios. Dios no cambia, Dios es fiel. Dios promete bendecir su pueblo, lo prometió en el pasado, en el Antiguo Testamento, y ahora en la era de la iglesia, la promesa de Dios sigue vigente con nosotros. En ese momento la necesidad de su pueblo era necesidad de comida, era necesidad de agua, era necesidad de que lo defendiera de los enemigos. Ahora en la carta a los Efesios el Señor nos bendice, dice la Biblia, con bendiciones espirituales. No ha dejado de darnos bendiciones materiales, porque la misma Biblia dice en el Nuevo Testamento, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. O sea que Dios ha prometido bendecir a aquellos que le pertenecen a Él. La carta a los Efesios tiene una conexión directa y lo podemos ver cuando comenzamos a leer aquí en el capítulo 1 de Efesios. Si vemos en el versículo 2 de Efesios 1, dice, Efesios 1, 2, dice, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo impartiendo gracia y paz para los hermanos en Éfeso. Y dice de quién, de parte de Dios y del Señor Jesucristo. O sea, de Dios a través de Jesucristo. Pero si ahí mismo vamos y miramos en el capítulo 6 de esta misma carta de los Efesios, que es su último capítulo, vamos a ver que en los versículos 23 y 24 de Efesios 6, dice, paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén.
Y son las mismas palabras. Fíjense que inicia en este versículo 23 hablando, diciendo, paz sea a los hermanos y amor con fe. Paz a los hermanos y amor con fe. El saludo que tenía el pueblo hebreo, nosotros nos saludamos hoy diciéndonos Dios te bendiga, pero el de ellos era shalom. Y todavía, que significa paz. Y eso es lo que ellos de esa manera bendicen la vida uno del otro, deseándose la paz, recordándose la paz de Dios que debe morar en el corazón de cada uno de ellos. La gracia y la paz de Dios que debe de morar en cada uno de ellos. Ahora vamos a leer el pasaje de Efesios. ¿Qué nos dice Efesios capítulo 1 en sus versículos del 1 al... Vamos a leer en esta oportunidad del 1 al 10. Dice la Biblia, voy a estar leyendo, para los que tienen Biblia Reina Valera, voy a estar leyendo la nueva traducción viviente, que es un lenguaje más sencillo, como siempre hacemos un paralelo de Biblias para que tengamos un mayor entendimiento. Dice la Biblia aquí, leyendo la nueva traducción viviente, Efesios 1, del 1 al 10. Yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Jesucristo, escribo esta carta al pueblo santo de Dios en Éfeso, fieles seguidores de Cristo Jesús, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les dé gracia y paz. Y de la misma manera dice Reina Valera, gracia y paz a vosotros, en el versículo 2. Versículo 3. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al aceptarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y en bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Jesucristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan, o sea, el plan de Cristo. El plan es el siguiente, que a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas
Dice en la Reina Valera: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con todas bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y aquí en el versículo 2, dije 3. El versículo en la Reina Valera comienza con gracia y paz, y en esta nueva traducción viviente termina con la palabra gracia y paz. O sea, es el mismo mensaje en un orden diferente. Recordando que como pueblo de Dios vivimos bajo el cuidado de Dios. La gracia de Dios lo que significa es el favor de Dios. Lo que Dios hace por nosotros, que nosotros no merecemos. Todo lo que Dios nos da, todo lo que Dios nos provee, que no nos lo da porque nosotros no lo hemos ganado, sino porque el amor de Dios lo hace proveernos todo esto. Nos da la vida, nos da las cosas materiales, nos da la salud, nos da todo lo que tenemos. Nos da la capacidad de nosotros de pensar, de actuar. Nos provee la capacidad de tener también una interacción espiritual con Él a través de Jesucristo. Todo eso lo hace la gracia de Dios. Si pudiéramos definir la gracia en palabras sencillas, decimos que la gracia de Dios es la provisión de Dios, los regalos de Dios hacia nosotros, el amor de Dios manifestado en lo que Él hace por nosotros. Entonces, aquí lo que la Biblia está recordando al pueblo de Dios es que el pueblo de Dios debe de vivir confiando en esa provisión de Dios, en todo el sentido de la palabra, y en paz. Debe vivir en paz. Entonces nosotros, el afán diario de la vida, y miren que esto es un mensaje constante que tenemos nosotros como iglesia recordando, porque nosotros ninguno somos ajenos a cómo se está viviendo el día de hoy. A veces usted puede tenerlo todo económicamente y no está en paz por alguna razón. A veces usted puede no tenerlo todo, no tener cosas materiales y también no tener la paz. O sea, hay muchas cosas que actúan para quitarle la paz al ser humano, la paz que Dios regala. Y cuando nosotros nos dejamos poner en ceguera espiritual, se nos está olvidando que somos el pueblo de Dios. Dios nos dio identidad en Cristo Jesús. Nosotros tenemos una carta de presentación. Somos hijos de Dios y Jesucristo es el Señor que gobierna mi vida. No vivimos por casualidades, no vivimos por coincidencias, no vivimos sin saber lo que va a pasar con nosotros. Todo lo que pasa en nuestra vida, lo decíamos en el mensaje del domingo pasado, todo lo que pasa en la vida de un hijo de Dios, Dios tiene cuidado de eso. La que a usted le parezca más terrible, si usted es un hijo de Dios, Dios tiene cuidado de eso y tiene propósito en eso. En todos los detalles de la vida de un hijo de Dios, en todas las cosas que nos pasan, Dios tiene propósito en eso, porque nosotros somos sus hijos y Él nos guía por su gracia, o sea, por su provisión, y nos preserva en paz. Ahora, ¿qué es lo que pasa muchas veces? ¿Por qué nosotros no vivimos en esa paz? Porque nosotros nos alejamos de esa realidad. Nos desconectamos de esa realidad. Entonces comenzamos a experimentar una falta de paz. Y muchas veces las luchas personales. Yo escuché hace unos años un predicador, yo lo he escuchado ya por un par de décadas. Predicó un mensaje que nunca se me olvidó el título. Y el mensaje, aunque tenía otro contexto, en el mensaje él lo tituló como diciendo que cuando el pleito es con Dios. O sea, y en síntesis lo que traía a través de la predicación de ese mensaje es cuando nosotros en nuestras vidas estamos echando una batalla creyendo que es con quien tenemos enfrente o con las circunstancias que tenemos enfrente, y en realidad el pleito es con Dios. Muchas veces nos encontramos peleando con nuestro orgullo, con nuestra necesidad, con nuestro deseo de continuar en una ruta que Dios nos quiere llamar la atención para que cambiemos el camino. Muchas veces nos encontramos peleando con el mismo Dios, con la actitud que estamos teniendo. Entonces, Dios quiere llamar a nuestra atención y recordarnos que somos su pueblo, somos sus hijos, y nos invita a que descansemos en Él. A través de esa realidad en que nosotros podemos, los cristianos, o debemos mirar al mundo. Nosotros actuamos de la manera que estamos mentalmente configurados. Si usted es una persona acelerada, si usted es una persona violenta, si es una persona impetuosa, usted va a reaccionar de acuerdo a cómo su mente está configurada, a los patrones conductuales que ya usted tiene, a cómo usted piensa, a cómo usted cree.
Si usted cada día de su vida se convence cada vez más de que es un hijo de Dios y que usted vive por la gracia de Dios, las circunstancias de la vida, usted la va a llevar diferente. Y va a llevarla y va a comenzar a trabajar y va a comenzar a vivir de la manera que Dios ha diseñado que vivamos. Porque no es solamente porque vamos a buscar un bienestar personal. Dios nos regala el bienestar personal, pero la meta no es mi bienestar personal. La meta es Cristo, la meta es Dios, la meta es que yo viva por y para Dios. La meta es que yo descanse, cualquiera que sea mi circunstancia, como dice Filipenses 4:13, que yo pueda creer en Dios y vivir una vida que yo pueda llevar, sea lo que sea que tenga en mis manos, en Cristo, que es quien me fortalece y no en mis fuerzas. Entonces esa verdad no es algo que lo cogemos sí para responder a nuestras ansiedades personales, pero la realidad que está detrás de este pasaje es que todo eso lo podemos en Cristo porque la meta es Cristo, la meta no somos nosotros. La meta es vivir por y para Cristo, la meta es creer en Dios y hacer un orden de prioridades en nuestra cabeza, es saber qué lugar tiene Dios, qué lugar tiene Jesucristo y qué lugar tengo yo. Pero siempre la lucha es ponernos nosotros en el primer lugar y poner a Dios y a Jesucristo en un segundo y un tercer lugar. Si nosotros tenemos claro quiénes somos, quién es nuestro Dios, para quién vivimos, entonces la razón por la cual estamos vivos, la razón por la cual existimos en este mundo, vamos a tenerla bien clara en nuestra mente. Si ahora mismo hiciéramos una encuesta de lo que estamos aquí y lo que ven esta predicación, yo le preguntara, ¿cuál es tu razón de vivir? ¿Cuál es tu motivación para estar vivo? ¿Por qué estás vivo? ¿Por qué tú haces todos los proyectos que haces? Es una pregunta que yo creo que nosotros también deberíamos respondernos. Cuando yo me levanto todas las mañanas, ¿cuál es mi razón para vivir ese día nuevo que Dios me da? ¿Para qué vivo? ¿Para qué existo? ¿Cuál es la misión mía en esta tierra? Trabajar, comprar un carro, comprar una casa, comer. Esos son añadiduras, dice la Biblia. Debemos vivir pensando siempre, ¿cuál es mi propósito en esta vida, en esta tierra? ¿Para qué vivo? Una vez veía una estadística de Suiza. Suiza es un país muy próspero y conocido como un país donde no hay necesidades básicas que no sean cubiertas, donde las personas tienen una gran fluencia económica. Y el porcentaje de suicidio en Suiza es alarmante. Y usted se preguntará, ¿cómo en un país donde la abundancia es tan grande, donde donde las cosas materiales fluyen, donde el dinero no es un problema, donde las necesidades básicas de un ser humano están todas cubiertas, ¿por qué? Y yo le encuentro a eso una sola respuesta: hay un vacío existencial. He escuchado a muchas personas famosas decir lo mismo. Llegan a alcanzar grandes metas en sus carreras y sienten un mismo vacío existencial. No tienen un propósito de vida, no saben por qué vive, no saben por qué existen en esta tierra. Y otros peor, muchas personas caen y comienzan a buscar religiones por ahí, comienzan a buscar cosas raras que lo siguen hundiendo más. Y Dios en su misericordia lo que trata a través de su palabra es de recordarnos cuál es el propósito de vida para el cual Él nos creó. Dios nos creó a nosotros con un propósito para estar en esta tierra, sean cuales sean los días que Dios nos regale. Ahora, ¿cuál es el tuyo? ¿Cuál es tu propósito de vivir aquí en esta tierra? Eso nos hace ser nosotros, a ser menos egoístas. Cuando nosotros definimos cuál es el propósito de estar aquí en esta tierra y entendemos y nos convencemos que mi propósito es Cristo, que es vivir por y para Cristo, que soy un hijo de Dios y que soy parte del pueblo de Dios con una misión que cumplir en esta tierra, mi egoísmo comienza a descender. El egoísmo humano comienza a descender. Y ya ese yo que tanto mencionamos va desapareciendo de mi vocabulario. Que es otra bandera roja. Cuando hablamos de las situaciones que nos rodean, ¿hablo en función de mí como persona o del propósito para el cual vivo?
Dios quiere que nosotros entendamos este propósito y nos bendice con bendiciones espirituales en Jesucristo como su pueblo. Nos bendice dándonos entendimiento espiritual cuando lo buscamos de corazón, en espíritu y en verdad. Nos bendice dándonos vida, nos bendice dándonos paz en el corazón. Pero para encontrar eso, tenemos que buscar genuinamente al Señor. Tenemos que vivir poniendo completamente a Dios mediante la paz de Jesucristo, viviendo por Dios y viviendo en la paz de Jesucristo. Esta debe ser la guía para nuestra vida diaria, para que podamos cumplir nuestro propósito de existencia. Dios deseó y planeó que viviéramos protegidos y que viviéramos en su paz. Cuando miramos los versículos del 4 al 6 de este Efesios capítulo 1, miramos aquí cómo en este versículo 4 comienza la Biblia hablándonos de cómo Dios planeó. Desde antes de que el mundo se fundara, todo fue planeado. Dios planeó bendecirnos, no ahora, sino desde el pasado. Desde antes, desde el principio. No fue que a Dios se le ocurrió en el camino, mira, voy a bendecir a mi pueblo. No, desde antes de la fundación del mundo, Dios había planeado bendecir a sus hijos. El pueblo de Dios, cada uno de los que hemos creído en Jesucristo, cada uno de los que ya somos hijos de Dios por Jesucristo, somos el pueblo de Dios, somos la iglesia de Jesucristo. Entonces Dios, desde antes de la fundación del mundo, primero lo que dice en el versículo aquí del 4 al 6, versículo 4, dice en la nueva traducción viviente, incluso antes de haber hecho el mundo, comienza así, en la Reina Valera dice, versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. O sea que desde mucho antes de Dios crear todo lo que existe, Dios ya había planeado la bendición. Dios ya había planeado que este pueblo que Él iba a crear, lo iba a crear para darle bendición. Y nosotros no estamos llamados a vivir una vida de miseria. Por eso cuando nosotros predicamos a Cristo, no predicamos bendiciones específicas, bendiciones materiales, predicamos bendición espiritual. A Dios le place bendecir a una persona materialmente, gloria a Dios.
Al pobre hombre se le dañó su carreta, pero el dañarse la carreta de ese hombre fue la bendición para ese orfanato y la respuesta a la oración de este siervo de Dios. Y usted diría, pero este hombre que ha decidido servir a Dios, este hombre que ha decidido entregar su vida a hacer el ministerio y tiene que verse enfrentado con necesidad económica de no tener que darle a esos niños. Sí, porque la bendición de Dios mayormente es espiritual. Y a través de eso Dios le enseñó a él y a esos niños también que conocían la situación a depender de Dios. Y eso se dio con nosotros. Hay muchos de nosotros que necesitamos ser más apretados que otros para aprender a depender de Dios, para aprender a descansar en Dios. Entonces Dios desde antes de la fundación del mundo, Él planeó bendecirnos y planeó tener cuidado de nosotros. No fue una coincidencia ni algo que el Señor decidió en el camino. Dice también aquí que Dios de antemano nos adoptó como miembro de su familia. Dice en el versículo 5, nos adoptó como miembro de su familia. O sea que Dios planeó bendecirnos y nos consideró como parte de su familia, como sus hijos. Y cuando nosotros hacemos el paralelo de qué significa un hijo para un padre, usted se pone a pensar en los que tenemos hijos, ¿qué significa un hijo para un padre? Un padre tiene un sentido de protección, un padre tiene un sentido de provisión para sus hijos. Para sus hijos usted los cuida, usted los protege, usted le provee. Usted cuida inclusive hasta el entorno de que los rodea. Usted quiere estar seguro que sus hijos están en un entorno saludable, que se están alimentando. Cuando nuestros hijos nacen, desde que nacen hasta que son adultos, inclusive ya siendo adultos, muchos padres tienen la experiencia que saben que tienen que seguir de alguna manera asistiendo a los hijos en diferentes cosas. Y te diría, pero ya crecieron, ya son adultos, ya yo no debo estar haciendo eso. Pero el amor del padre, el sentido paterno, el sentido materno hace eso. Entonces, Dios utiliza esta figura como padre para enseñarnos qué tipo de amor Dios tiene por nosotros, qué tipo de cuidado tiene por nosotros, considerándonos sus hijos, un lugar que le pertenece a Jesucristo, Jesucristo que es santo, nosotros que somos pecadores, y aún así Dios nos considera a sus hijos. Nos dio un lugar de hijos. No fue un agregado que pasó, ni un parche mal pegado, no. Es un lugar de hijos, un lugar privilegiado. Los padres trabajan para sus hijos, los padres proveen para sus hijos. Y Dios nos dio ese lugar. Dios provee para nosotros. Dios nos dio un lugar de excelencia, un lugar de protección. Nos adoptó, como dice aquí la Biblia. Pertenecemos a Él y somos sus hijos amados. Fíjense lo que dice el versículo 6. Si lo leemos aquí en la Nueva Traducción Viviente, dice: de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, lo que pertenecemos a su Hijo amado. O sea, lo que hemos creído en Dios, poniendo a Jesucristo como nuestro Señor. Lo que hemos creído en Dios y hemos reconocido que Jesucristo es el Hijo de Dios y que solamente a través de Cristo podemos venir a Dios, entonces dice que Dios nos ha hecho a nosotros pertenecer a ese círculo que pertenece a Cristo, a esa familia que pertenece a Jesucristo. Y déjeme decirle algo, es bueno que nosotros conozcamos esta bendición de Dios, conozcamos cuál ha sido ese plan de Dios, cómo Dios estructuró todo lo que existe, porque muchas veces nosotros creemos que podemos llegar a Dios a nuestra manera. No, a Dios llegamos por los métodos que Dios estableció. A Dios llegamos de la forma que Él estableció. Y si queremos ser verdaderamente hijos de Dios, y si queremos verdaderamente disfrutar de las bendiciones de Dios, entonces tenemos que entender el plan de Dios y tenemos que entrar en ese plan y abrir nuestro corazón para que Dios entonces opere en nuestras vidas y podamos vivir vidas, como siempre decimos, vidas a plenitud. Él desbordó su bondad sobre nosotros, dice aquí en la Biblia, en el versículo 8, desbordó su bondad sobre nosotros, junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Y lo voy a leer también en Reina Valera. Dice que Dios que quiso sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia.
Cuando nosotros somos hijos de Dios, Dios nos da la capacidad de entender a Dios hasta donde le ha placido dejarse entender por nosotros. Nos da inteligencia espiritual, nos da la capacidad de poder entender aquí cuando agarramos la Biblia y leemos, de interpretarlo, sin tener que ir a un seminario teológico, porque el Espíritu Santo nos guía, nos da esa capacidad. Y no, ¿verdad? No estoy diciendo que sea innecesario un seminario teológico, y creo que en los tiempos y malos tiempos que vivimos sí es necesario, y yo soy fruto de un seminario teológico, y sé que es bueno y que es fructífero para el pueblo de Dios. El que enseña debe capacitarse. Pero lo que quiero decir aquí es, y enfatizar, que lo más importante es tener la dirección de Dios, tener el Espíritu Santo de Dios consigo. Por eso dice aquí este versículo 8, que nos dio a nosotros la sabiduría y el entendimiento, dice la Nueva Traducción Viviente, y Reina Valera dice que nos ha capacitado a nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Cuando nosotros vivimos en Dios, cuando nosotros vivimos en Dios, la bendición que Dios nos da es dándonos la capacidad de inteligencia espiritual para entender su voluntad, su palabra. Dios nos da esa capacidad. Nos da la capacidad de discernir momentos que nosotros a veces en una condición humana no podríamos discernirlo. Dios nos da esa capacidad. Cuando usted va en oración al Señor y que hay cosas que usted no las entiende, hay cosas que usted no comprende por dónde va o qué está pasando, y usted va a Dios de todo corazón, y usted tiene una comunión plena con Dios, eso es lo que Dios hace, le da esa capacidad de discernimiento. Nadie se lo ha dicho, Dios le está guiando por ese camino, porque al ser un hijo de Dios, Dios provee y Dios bendice su vida, dándole la capacidad para discernir, dándole la capacidad para entender su palabra y entender su voluntad, e inclusive ser guiado en momentos de dificultad. Dios nos bendice dándonos a nosotros el entendimiento. Dios nos bendice haciéndonos hijos suyos, y como hijos suyos tiene una comunión con nosotros. Ahora, Dios no solamente no nos bendijo planeando desde antes de la fundación del mundo bendecirnos, ni en el presente solamente nos bendice con todo lo que nos da, la provisión presente, la provisión espiritual, la inteligencia, la sabiduría que Dios provee. Dios también nos bendice con la promesa que nos da hacia el futuro. Versículos 9 y 10. Dice la Biblia, ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Jesucristo, la cual es llevar a cabo su propio buen plan. Y el plan es el siguiente, que a su debido tiempo Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Usted diría, ¿y qué tipo de bendición es esta? La más grande de las bendiciones. Cuando yo sé de dónde vengo y sé para dónde voy, entonces a donde yo estoy ahora mismo, yo tengo una buena orientación, porque sé de dónde vengo y hacia dónde voy. Cuando usted sabe para dónde va y cuál es el final que le espera, entonces usted mantiene un sentido de propósito en la vida. Usted mantiene un enfoque en la vida. Usted no anda como el que está, usted ha visto los cumpleaños de los niños que le ponen le cubren los ojos a los niños para darle a una piñata. Usted no anda ciego dando palos. Usted sabe para dónde va. Y cada cosa que usted emprenda en su vida, usted la va a hacer con un sentido de propósito y con una dirección. Nadie va a poder engañarlo en el camino de su vida. Nadie va a poder coaccionarlo con nada que no sea el destino final que usted tiene ya trazado por Dios. Cuando leemos aquí en este versículo 9 y 10 de Efesios 1, y dice aquí la Biblia que Él va a llevar a cabo su propio plan, dice la Nueva Traducción Viviente, y en la Reina Valera dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. La Reina Valera dice el misterio de su voluntad. O sea, la voluntad de Dios es un misterio, pero Dios a sus hijos, como parte de su bendición, nos revela lo que va a pasar en el futuro. ¿Qué va a pasar en el futuro? Que Jesucristo, su Hijo, en el cual hemos creído, para poder llegar a Dios, Dios va a someter todo lo que existe bajo la autoridad de Cristo. Todo lo que existe
bajo la autoridad de Cristo. Hoy vivimos un mundo en la era de la iglesia donde nosotros, está la iglesia, están los gobiernos, está la creación en sentido general. Pero en el momento futuro, cuando Cristo regrese por su iglesia, cuando venga ese levantamiento de la iglesia, lo que creemos que la iglesia va a ser levantada, entonces todo lo que existe va a estar bajo la autoridad de Jesucristo. Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos la bendición de poder entender eso. Y Dios, en su soberanía, en su amor, nos está dejando saber de antemano que ese es el futuro que nos espera. Como pueblo de Dios, como hijos de Dios, nosotros tenemos que saber hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque me da sentido a mi vida y también le da sentido de propósito a la misión que tengo en esta tierra. Cuando yo llego aquí, yo no solamente llego aquí a cantar y a escuchar un mensaje que me haga sentir bien, una alabanza que me haga sentir bien y que me dé relajación a mi estrés. Sí, eso es favorable, pero el sentido de mi vida es que yo vivo para Dios y yo tengo una misión aquí en la tierra que cumplir. Yo tengo que predicar a Cristo a los demás. Y yo voy a vivir pasando ese mensaje a otros de que necesitan a Cristo en su corazón, porque ya yo lo viví, porque ya yo lo experimenté. Y porque yo sé para dónde voy y le voy a ofrecer a otro esa mano. Ven a Jesús, ven a Cristo. Hay formas diferentes y entendemos que lo que aplicó para otros tiempos anteriores, la forma como se predicó en otros tiempos, quizás no es la forma de ahora, pero el mensaje es el mismo. El ser humano, el hombre, necesita a Cristo. Dios nos ha dado bendición revelándonos su plan. Dios nos ha dado bendición a nosotros en todo el sentido, desde antes de la fundación del mundo, en el tiempo presente y en el tiempo futuro. Y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a nosotros a mantenernos enfocados en ese plan, que nos ayude a nosotros a mantener esa mirada en Cristo y en el propósito de existencia que tienen los hijos de Dios. El Hijo de Dios tiene un propósito en esta tierra.